Hola Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido a Día L. Hola, ¿cómo estás vos? Un placer. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Siempre predispuesto, siempre buena onda con la gente de Día L. Un placer. Igualmente. Ya está. Bien, te esperamos que te acomodes. Sé que salís de una reunión, así que Ahí gracias. está, ya estoy perfecto. Quería que me hagas un análisis de lo que estamos viviendo en este momento de pandemia con respecto a lo que estamos viviendo en cuestiones económicas, ¿sí? Cómo están cerrados los mercados y demás. Sí, bueno, lamentablemente Argentina eligió la peor de las formas de enfrentar a a la cuarentena desde el punto de vista de la economía. Mejor dicho, a la pandemia con una cuarentena muy dura, con lo cual te genera un problema en la economía, o nos va a generar un problema súper serio, muy serio. Ujú, Sobre todo porque llegamos muy mal a esta situación también. Hay otros países que se metieron en una cuarentena dura, pero que tienen espaldas, tienen crédito. Por ujú, ejemplo, Estados Unidos, si bien tiene una deuda alta, tiene tanto crédito. ¿Crédito qué significa? Que la gente cree en vos. Importante, si vos tenés crédito, es que la gente te cree. Te cree que si te prestás ujú, plata, te la va a devolver. Entonces, o se la vas a devolver. Entonces ahí tenés crédito. Y es muy importante tener crédito. La Argentina no tiene crédito. Lo hemos perdido porque estamos en el noveno default de la historia y es prácticamente el tercero en esta década. O sea que ya venimos haciendo un problema muy grande. Y después si tenés ahorros. Argentina se fue comiendo sus ahorros. Después si tenés moneda, y Argentina no ujú, tiene moneda. Entonces, y después si tenés instrumentos, como por ejemplo fondos que se acumulan para poder tener un seguro de desempleo, como en Uruguay. ujú, En Uruguay los empresarios pagan todos los meses el BTS, que es una sí, especie de aporte que ahora, por ejemplo, tenés un restaurante, te obligaron a cerrar, vos despediste a todo tu personal y empieza a cobrar el seguro de desempleo. Automáticamente cada uno de tus empleados empieza a cobrar el 80% del sueldo de ese BTS. Dentro de 2 meses, por ahí, bueno, ahora en realidad Uruguay ya empezaron a abrir todo esta semana, o sea que ya ahora están abiertos, y entonces ya pueden ujú, volver a trabajar. Entonces cobraron durante 2 meses del BTS y ahora vuelven a trabajar y vuelven a cobrar y la empresa sigue funcionando. En Argentina, como hacemos todo mal, de las últimas décadas, te diría, y no solo el kirchnerismo, porque Cambiemos también mantuvo esta tesis de hacer las cosas mal y demás, entonces recibimos un problema doble. Por un lado, en vez de hacer unas cuarentenas inteligentes, estamos en esto que yo llamo una especie de cuarentena cavernícola. ¿Y cuál es la diferencia? Que países como Hong Kong, como Taiwán, como Singapur, pero muchos otros países también, y Suecia en Europa, lo que hacen es, bueno, esos países cerraron muy pocas cosas. En Suecia prácticamente no cerraron nada, o sea, las empresas siguen trabajando. Sí, lo que hacen son guías diciendo a la gente que trate de no tener a mucha gente trabajando al mismo tiempo. Entonces reducen la actividad, no es que están en cero, no están en 100%, pero tampoco están en cero. Entonces, logran ujú, un término medio. Y ese término medio les permite sobrevivir mucho más fácil. Y del otro lado, cuando ven que cada persona tiene mucho más responsabilidad personal. O sea, en vez de delegar toda la responsabilidad en la reta Fernández y Kicillof, sí, en realidad cada persona ve si su trabajo es indispensable o no. Y uno de los errores que yo creo que es más garrafal es creer que unos burócratas deciden qué es lo que es esencial y qué no. Y en ujú, realidad, para un peluquero, su trabajo es esencial. O sea, un ujú, peluquero, si no trabaja, no puede alimentar a su familia. Entonces, cuando ujú, le dice el che, no, tu trabajo no es esencial, ¿de qué están hablando? O sea, si en Estados Unidos dicen, bueno, no te dejo trabajar, pero te doy un cheque, y el cheque, bueno, lo pagaré a los premios, con la deuda, lo que sea, cuando empiecen a trabajar todos de nuevo, cobrándoles más impuestos, bueno, crecerás menos en el futuro porque tenés que pagar esto, pero por lo menos pasas el momento. En ujú, Argentina mucha gente no recibió nada. O sea, recibieron los que reciben siempre, los que viven de planes sociales, los que trabajan en el Estado, todos esos recibieron plata y extras. Después dieron también a 3,5 millones de personas, muchos de esos que ya reciben de antes, y entonces te quedan los monotributistas, los autónomos, los que están trabajando en el sector privado, los que están en el sector informal y que por ahí no tenían todavía acceso a todas esas cosas, dicen que hay otros 3,5 millones de personas que todavía no recibieron, pero que van a recibir. Es decir, y lo que te dan son 10.000 pesos. sí. Entonces Que no te imagínate si vos alcanza ni estás, para comprar la comida claro, porque con si esta vos estás inflación. laburando, además dicen por familia.
Vos tenés una Ujú. familia que trabajás vos, trabaja tu mujer, trabaja o tu pareja, lo que sea, y trabajan uno de tus hijos, por ejemplo, y entre los tres llevan 50.000 pesos a la casa, te bajaron 80% los ingresos, Tal cual. aún si te dan los 10.000 pesos, por 2 meses consecutivos. Entonces el impacto va a ser enorme. Y el problema es que después la recuperación tampoco va a ser tan sencilla porque van a quebrar muchas empresas. A diferencia de otros Ujú. países, acá va a ser más difícil que no quiebran empresas. Van a quebrar miles de empresas. Y además, porque te estás comiendo los ahorros. Entonces, si te comes los ahorros, después tenés menor capacidad de inversión. Y por lo tanto, la recuperación es lenta. Yo decía hace un par de años atrás que vengo diciendo que nos va a pasar Botsuana, y Botsuana nos va a pasar ahora. Con esta caída que tenemos hoy, cuando se recupere Botsuana, que seguramente la caída va a ser menor que la nuestra, es probable que nos pase Botsuana en los próximos 2 años. Yo antes decía en la Qué próxima locura. década. Y ahora va a ser en los próximos 2 años. Cuando los africanos nos empiecen a pasar, bueno, esto es lo que yo llamo una gran oportunidad. Mira, llevamos a la calle a los jubilados, compramos Ah, alimentos y barbijos con sobreprecio, liberamos delincuentes y encima ahora les damos un plus de 70.000 a los legisladores. A ver, ¿vos crees que este gobierno de científicos realmente son o se hacen? bueno, es un buen punto. Yo creo que hay de todo, ¿no? Hay un grupo de gente en el gobierno que en realidad les viene bien el coronavirus para Ujú, sus planes, porque sus ujú, planes es transformar a la Argentina en un país socialista. Entonces, ujú, y esto está escrito, ¿eh? Lo tiene escrito en el Foro de Sao Paulo, pero también lo tiene escrito Lenin, lo escribieron mucha gente los socialistas, cómo hacer para llevar un país al socialismo. Lenin, por ejemplo, una de las formas que decía que tenés que hacer es destruir la moneda. Destruyendo la moneda y la economía de un país, entonces destruís la moral. Fíjate lo que decía Lenin, ¿eh? Destruís la moral burguesa. Y al destruir la moral burguesa, puedes instalar otro sistema. Y por eso cuando vas a la corriente clasista y combativa, a los trotskistas y qué sé yo, tiene una frase típica que se llama cuanto peor, mejor. Entonces, cuanto peor vas, más fácil es instalar el socialismo. Y fíjate que eso está pasando ya hoy en Argentina. Por ejemplo, ujú. te prohíben salir a la calle. Entonces la gente no puede ir al médico. Con lo cual las clínicas están vacías, los hospitales están vacíos. Pero las clínicas privadas que están vacías no pueden facturar. Si no puedes Ujú. facturar, ¿cómo haces para pagar a los médicos? Entonces, si las que no están muy bien de patrimonio, no les pueden pagar. Entonces, ¿qué hicieron en una de las intendencias? Bueno, estatizaron una clínica. Entonces, lo que ellos quieren, que es estatizar toda la salud privada, si la logran que quiebre toda la salud privada, la estatizan directamente y nadie se queja, porque le sacas un problema de encima al que está quebrado. Entonces, Ujú. ¿te das cuenta de lo que va a pasar? Pero esto lo tienen planificado, no es casualidad. Ellos quieren llevarnos al socialismo. Ahora, eso no es todos los que están en el gobierno. Pero Fernández, por ejemplo, no creo que sea ese tipo de socialista. Simplemente el tipo es un vivo, es un acomodaticio, es un tipo que, fíjate que tenía pensado, él no está pensando como yo, que hace 20 años vengo pensando cómo mejorar Argentina, hicimos fundaciones, nos fusionamos las Sí, fundaciones, sacamos 4 libros de cómo mejorar cada uno de los aspectos de salud, educación, justicia, demás. Estamos todo el santo día pensando en Argentina como... No, su ambición y la reunión que hizo con la gente de Cristina Kirchner y después con Cristina Kirchner era ir a pedir ser embajador en España. O sea, la ambición de Fernández era rajarse. tal Ahora cual. quedó como presidente. ¿Entendés? Mm. Y no es solo él, ¿eh? Por ejemplo, Belis, que es uno de los humanos, de las personas más honestas que tiene al lado, es buen tipo y qué sé yo, pero la ambición de Belis es irse al BID. Entonces decís, flaco, el presidente se quiere ir a España, el secretario de no sé qué, de Belis se quiere ir a... O sea, están todos no están pensando en que... Y los que realmente están pensando en quedarse en Argentina, lo que están pensando es quedarse con Argentina. Y no les Increíble. preocupa que nos vayamos nosotros. O sea, si por eso te ponen impuestos a los ricos, mira lo que hicieron en Venezuela. Son varios pasos que están haciendo acá. Vienen los médicos cubanos. Los médicos cubanos todos sabemos que no pegaron el test, por ejemplo, para ser médicos en Uruguay. No digo en Suiza, digo en Uruguay. Pero Uruguay es un Ujú. país serio. Vienen estos médicos. Estos médicos, lo sabemos por amigos nuestros que han venido de Venezuela, que han sido torturados, unos chicos que han sido torturados en Venezuela, en La Tumba, que es un campo de concentración en pleno centro de Caracas,
y ahí los agarraban a los líderes estudiantiles y los torturaban. Y los torturadores son los cubanos, los que diseñaron todo ese sistema de control de que les permite a los venezolanos que tienen 15% de popularidad y se mantienen en el poder, se mantienen porque el G2, que es el grupo de inteligencia cubano, son especialistas en hacer esas cosas, en disolver manifestaciones, en formar los colectivos, que se formaban con la gente que sacaban de las cárceles. O sea, no es casualidad que estén sacando gente de las cárceles, porque saben que van a venir las manifestaciones, que la gente se va a quejar de todo, por todo lo que están haciendo y van a salir a la calle, y estos tipos van a querer frenar a la gente en la calle de malas maneras, o por lo menos ese riesgo existe. Y te sumo algo más, y callar a los comunicadores. El otro día estábamos hablando de lo que es la censura que están recibiendo un montón de portales de internet, inclusive de cuentas, estábamos viendo con Augusto Griner de Peroncho y de Coherencia por Favor, y un montón que simplemente suben memes de crítica al gobierno y ya están empezando a cerrar las páginas. Entonces, por eso digo, vamos derechito a copiar el populismo de otros países como por ejemplo Venezuela. Entonces, sumado a todo esto, tampoco vamos a tener quien informe lo que está pasando. Ahí les pasa un tema que es interesante. Ellos están haciendo el siglo del patrullaje, ¿viste? Típicamente están Sí, mirando esto, qué sé yo. Y lo que hay que hacer es, por lo pronto, bloquear a todos los que insultan. Entonces ahí ya te sacas un montón de trolls. Cada vez que detectas un troll hay que bloquearlo. O sea, ujú, yo antes me dedicaba a tratar de explicarle a cada uno qué era una falacia dominem, qué es una falacia de cambio de tema, todas las cosas que están en el manual del kirchnerismo. Porque vos sabés que tienen un manual, la cámpora, sí, sí, tienen un que, manual. pero te aseguro, tienen un manual de cómo debatir. Es verdad. Como no, como no tienen argumentos, ellos te dicen lo que tienen que hacer. Tenés que atacar al mensajero, tenés que cambiarle de tema. O sea, ellos mismos proponen las falacias. O sea, el nivel de cinismo que tiene esta gente es terrorífico. Con lo cual sí, yo creo que hay un camino hacia Venezuela. Pero hay una diferencia. Primero, nuestras Fuerzas Armadas no son kirchneristas. Y la gendarmería, digamos que el kirchnerismo, la Sí, cámpora, se pusieron totalmente en contra de la gendarmería. Yo creo que la aman a Patricia Bullrich que nos defendió, sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Que ellos, por supuesto, los pueden ir cooptando y qué sé yo, pero les lleva tiempo, no lo van a hacer inmediatamente. Y, o sea, si dicen andar a reprimir ahora, por eso creo que van a armar los colectivos, pues si quieren reprimir Ujú. no lo van a poder hacer con las fuerzas del orden. Y después yo creo que esto va a ser muy rápido. En el 2021 la crisis va a ser tan grande que las elecciones les va a ir pésimo a estos tipos. Les va a ir pésimo. Y ahí está la oportunidad nuestra, ¿no? Ahí está la oportunidad de armar un partido nuevo, Ujú. está la oportunidad de, yo creo que van a caer los votos de Cambiemos y van a Ujú. caer los votos del peronismo y se va a dispersar el voto. Ah, de hecho, vos estás trabajando en un partido nuevo, una propuesta nueva. Sí, estamos tratando de, justamente, mirando lo que está pasando, cómo hacer para unir a la centroderecha. Ese es nuestro propósito, ¿no? Y hasta ahora había muchos partidos personalistas, ¿no? Está por un lado Despertar, que es Despert, Ujú. después está Mejorar, que es de Yamil Santoro, con Darío Pérfido, después tenés, no sé, el Partido Libertario, que ese no es personalista, porque ahí realmente no hay nadie que... Pero no lograron organizarse bien. Está Agustín Spachesi, sí, en Córdoba, que está bien organizado, y en el sur, en Tierra del Fuego, están terminando de organizarlo. Pero después está López Murphy, después está Kachanovsky, cada uno tiene que tener su partido. Y entonces es muy difícil unirlos. Y ahí donde dijimos, yo me dediqué durante un tiempo, durante un año y medio, me dediqué a fusionar 5 partidos. Y vos sabés que logramos en la Fundación Naumann firmar un acta para que se fusionen los 5 partidos. Un año y medio de laburo. Bueno, Wow. duró y estaba Unión por la Libertad, mejor dicho, la Unión por Todos, que era el de Patricia Bullrich, que le Sí. pedí que le cambie el nombre y le cambió el nombre. Después estaba lo que quedaba de la UCD, lo que quedaba por Acción por la República, el Partido Demócrata, no sé. Eran 5. Y 2 meses más tarde se pelearon todos de nuevo. Y yo dije, yo no voy a seguir perdiendo tiempo con esta gente, porque es imposible, solamente tienen egos. Entonces ahora, por suerte, con un grupo muy grande de gente que se fue sumando, tenemos un partido que se llama Unidos, que está empezando, Ujú. que es antipersonalista, es decir, no es el partido ni de Agustín, ni de Lacha Lázaro, ni de Gustavo Segre, ni Manuel Adorni, ni todos los que están ahí. Es un partido que convoca a todos los que quieran participar, que vamos a elegir de abajo para arriba sin listas, o sea, persona por persona, quiénes van a ser
las autoridades del partido. Las autoridades del partido no van a poder ser candidatos el año que viene, Ujú. lo cual te demuestra que es totalmente antipersonalista, va a ser una estructura electoral y vamos a querer tener candidatos y votar de abajo para arriba a quien queremos. Y por supuesto, yo me llevo bárbaro con Javier Milei, por ejemplo, que me encantaría Sí. que venga, él está en la batalla cultural, pero si Se viniera quieren acá en sería fórmula excelente. acá, ¿eh? ¿Eh? Se quieren en fórmula con Milei. Ya, yo encantado, pero la verdad es que en principio, por lo pronto hay que decidirse si uno quiere estar en el partido o quiere ser candidato, porque las dos cosas no puede ser. ¿Y Entonces vos hay que querés ser ver. candidato? Yo creo que estoy más para la organización del partido, porque creo que es necesario, yo creo en el equipo, necesitas un equipo. Y ser candidato no es necesariamente el puesto que más me interese. Por ejemplo, creo que José Luis Espert es un gran candidato. Si José Luis Espert fuera un candidato a presidente, él necesita una persona que sepa organizar equipos. Necesitas una persona que sepa equipos en seguridad, justicia, salud, educación. Es inmensa la tarea de gobernar. El país es inmenso, es súper complicado. Necesitas 10.000 personas organizadas. Con lo cual, Sí. la tarea es inmensa. O sea que ser candidato no es lo interesante. Lo interesante es si querés ser parte del equipo. Esa es la pregunta. Y la pregunta es, ¿dónde sos más, dónde podés funcionar mejor? ¿Cuál es tu mejor tarea? Sí, y encima con personalidades como las que venís nombrando, Adorni, bueno, Milei y demás, debe ser bastante complicado conformar el equipo, o el objetivo es lo que está, lo que prima y a eso van. Ah, no, con Manuel Adorni y con Javier estamos fenómenos y también con Gustavo Segre y con Nacha Lázari, Ujú. tenemos ahí una con Diana Mondino, María Martí, con todos ellos armamos en equipo fenómeno, no hay ningún problema. Más bien el problema estuvo en algún momento, te diría, personalidades que pretenden ser siempre número uno, es más complicado. Por ejemplo, meter Sí, juntos en el equipo a José Luis Espert y a Ricardo López Murphy, que yo los quiero a los dos, y que los dos estén laburando, pero tienen que admitir bajarse un escalón y trabajar en ujú, equipo. Y no sé quién va a ser el número uno. Entonces, si lo único que les importa es ser el número uno, bueno, ahí tenemos un problema. O Roberto Kachanowski, ponele. Pero sí, si quieren trabajar en equipo, los tres son excelentes. Y lo mismo Darío Pérfido, yo lo quiero acá. Y también lo quiero a Gómez Centurión y a Cintia Houghton. ujú. O sea, tampoco queremos el liberalómetro, a ver quién es más liberal, no nos importa nada. Nosotros queremos un trabajo en equipo para cambiar Argentina. Se genera un adoctrinamiento en contra de la libertad y vos sos una de las voces que lo pone en manifiesto. ¿Qué crees que falta, más allá de desterrar este adoctrinamiento, qué crees que le falta a la formación para poder tener una educación más libre? Pero básicamente es cambiar el sistema actual poniendo vouchers, es decir, como si fuera una tarjeta SUBE, yo lo llamo la Ujú, tarjeta EduCard, que vos te dan la ujú, tarjeta EduCard que financia el gobierno, pero los padres deciden dónde mandar la educación de sus hijos. Y la puedes ujú. usar en una institución estatal o en una institución privada. Y podés mandar a tus hijos a distintos lugares. Y porque incluso, como cada persona es distinta, tenemos los mismos derechos, pero somos todos distintos, no necesariamente a los hijos los mandás al mismo lugar. Yo a mis hijos los mandé a lugares diferentes, porque algunos tenían una habilidad académica determinada, otro era más artista, ¿no? Más musical, lo que fuere. Ahora mi hijo, por ejemplo, está estudiando música en Boston. Y, le- Ajá. y, y a mí me parece maravilloso. Y vos pues, el tema es que cada uno se realice y que cada uno desarrolle su potencial más interesante que tenga, pero no del mismo modo, sino que cada uno a su manera. Y entonces vos tenés que Ujú. elegir el lugar que te convenga para cada uno de tus hijos. Y el Estado financia a los más pobres y demás que los puede ayudar. Me parece bien que los esté ayudando, pero no que te diga qué es lo que tenés que estudiar. La Constitución de Alberdi, que lamentablemente no la cumplimos, pero todavía está el artículo, dice Sí. en el artículo 14 que tenés la libertad de enseñar y aprender. Eso en Argentina no existe, porque te ponen la currícula oficial. Entonces no tenés libertad de enseñar y aprender. Tenés libertad de enseñar y aprender lo que te diga el ministro de turno, que encima el Sin ministro de cuestionar. turno, sin cuestionar, pero encima el ministro de turno, que yo no le doy ni 5 de bola porque ni loco lo dejaría que enseñe a mis hijos, ¿entendés? Y ninguno de los últimos ministros de educación, ni siquiera Esteban Bullrich, ninguno me gustó. Esa es la clave de la civilización, la libertad del pensamiento. La libertad de pensamiento, hay
una conferencia en TED que les recomiendo a todos los que están escuchando, When Ideas Have Sex, ¿no? Cuando las ideas tienen sexo. Es decir, igual que las personas, cuando se juntan las ideas, se encuentran, se aparean y se multiplican. En esa multiplicación de las ideas está el progreso de la humanidad. Pero para poder multiplicar las ideas, tenés que tener ideas propias. Y no que te metan adentro ideas pensadas por otra persona y que después en el examen te hagan la pregunta, que le repitas lo que dijo otra persona y te ponen un 10. ¿Y vos qué pensaste? Nada. Lo único que hiciste es Nada. repetir lo que dijo otro. Vos recién me hablabas de Einstein que no estaba conforme, digamos, con su educación y tomó una decisión sobre eso. Vos, cuando tenías esa edad, ¿cómo te veías y cómo te ves ahora, recordando al chico que fuiste? Bueno, yo me acuerdo, yo creo que fui un libre pensador desde muy chico, porque a mí me enseñaba, mi abuela, mamá murió cuando yo era muy chico, pero mi abuela era muy católica y me mandaron a un colegio católico y, y bueno, y llegó un momento que tenía que ir a la primera comunión. Y tenía un profesor, un maestro de catequesis extraordinario, un tipo bárbaro, que se llamaba Imbrit Balín, era húngaro, y decía Balín, como bala chiquitita, decía. Sí. Y el tipo nos contaba que él se había pasado de ser protestante a ser católico por la comunión, porque es la comunión con Dios. Pero vos imaginate lo que es comunión con Dios. Y yo me estaba preparando para la comunión con Dios. O sea, cuando vos te imaginas la potencia que tiene ese pensamiento, comunión con Dios, o sea, otra que la guerra de las galaxias y The Force. ¿Viste, te acordás? Esto era como eso, pero al taco. Y llegó el día y tomé la comunión. Y no sentí nada. Entonces digo, guápate, acá algo pasa, yo estoy fallando, ¿viste? Entonces me dediqué a tratar de ver. Entonces empecé a mirar a mi alrededor, todos los otros chicos, que éramos como 500 chicos, bueno, 120 chicos que habíamos tomado la comunión, nadie había sentido nada, ¿no? Entonces, pues yo veía y seguían siendo las mismas boludeces que hacían antes, o sea, no había cambiado nada. Y desde ese día dije, la verdad es que yo no creo nada en todo esto. Y bueno, igual tardé varios años en seguir tratando de llegar a los cursillos, a todos lados, a tratar de mejorar mi fe, viste que siempre había una cuestión de fe y no sé qué. Pero digamos que yo ya tenía esas ideas. Y cuando llegué a los 16, 17 años, justamente leyendo a Einstein, encontré una biografía de Einstein, una autobiografía, o mejor dicho, son un libro que se llama Mis creencias, que son todas ideas de Einstein, un pequeño librito, y planteaba las mismas dudas que tenía yo sobre Dios, que son, después, muchos años más tarde, las encontré en Spinoza, en Borges, en otras personas, y entonces, digamos que siempre estuve en un camino de búsqueda y yendo por mi propio lado. A mí nunca me pasó de sentirme que estaba en la corriente de pensamiento de los demás. Vos recién me comentaste cuando empezamos a hablar de cómo te veías y esta anécdota que me contaste de la comunión. Bueno, nombraste a tu mamá, nombraste a tu abuela y justamente te quería preguntar, ¿qué valores sentís que heredaste de tus padres, de tu abuela, de tus mayores y que hoy los llevas como estandarte? Bueno, a mí me educaron una educación bastante prusiana, ¿no? Y, por ejemplo, en casa se decía, el que quiere celeste que le cueste, que eran todas frases eh, así, o sanmartinianas, ¿viste? San Martín decía, serás lo que debas ser o no serás nada, ¿no? Eran frases a veces un poco duras, ¿no? Por suerte después me puse de novio y me casé con mi actual mujer hace 30 y pico de años, y ella es mucho más hedonista. Entonces me introdujo en el hedonismo, que creo que es importante también. Es una mezcla entre la zeta y el kantiano. El kantiano es el tipo que, que permanentemente está trabajando por la humanidad, ¿no? Y de otra manera, pero también tenés que dejar una cuota de disfrutar la vida. O sea, el mundo es maravilloso. Entonces hay que tener algo que, por ejemplo, ahora me estoy tan dedicado al partido y a la política y a estas cosas que tengo un poco relegado lo otro, pero tengo clarísimo que es necesario y que está buenísimo. O sea, hay que disfrutar la música, de viajar, ¿viste? Las posibilidades que te da hoy el mundo. Entonces, sí, me educaron en trabajar, en ser serio, en una cantidad de valores
que yo los admito, pero creo que también hay que combinarlo con lo otro, ¿no? Con saber disfrutar de la vida, de entender, de agradecer a la vida cada mañana, todas las cosas que nos da, todos tenemos para agradecer, ¿viste? O sea, una de las cosas más importantes que hay que tener a la mañana, temprano, cuando te levantás, es empezar a agradecer, darte cuenta que te puedes levantar, esto, lo otro, eso ya te hace meditar. Y después, cosas que fui heredando, no tanto de mi familia, sino por mí mismo, te diría que algo que todo el mundo debería tener por lo menos un poco es el budismo. Ujú. El budismo tiene enseñanzas tan lindas de comprender la humanidad, las cosas, el universo. Los tipos hace 2400 años comprendieron que las piedras tenían energía y los metales también. Y hoy los físicos cuánticos te dicen que es verdad. Recién contaste, nombraste a San Martín y justo te quería preguntar, porque en una nota que hicimos previa nos contaste de tus hijos y demás, y San Martín le dedicó unas máximas a su hija Merceditas. ¿Qué máximas les dejarías vos a tus hijos? Yo les diría, la primera de todas es que tu misión en la vida es ser feliz. Ahora, para ser feliz no significa que hagas todo lo que tenés ganas de hacer en cada minuto, porque de pronto terminás haciendo cosas que te cometés errores que después son graves y que de pronto estás haciendo daño a alguien simplemente porque estás buscando la felicidad inmediata, ¿no? Pero sí creo que la misión es ser feliz. Yo creo que ahí está resumida lo más importante. Y ahora eso sí, tomarte esa misión con seriedad. O sea, meditándola, pensándola. Y creo que lo que más me gustaría que tengan es que aprecien que esta aventura de vivir es una aventura que nos han regalado y que hay que agradecerla. Entonces, tenés que agradecer, pero la mejor forma de agradecer es viviéndola bien. Viviéndola bien es viviéndola. O sea, te diría que lo más grave es no vivirla. Lo más grave es tener miedo. Lo más grave es no animarse a cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo. O simplemente dejar que las cosas pasen alrededor tuyo y no ser vos capitán de tu propio barco. Y además yo creo que las personas que logren vivir así, por supuesto, nunca van a tener gobiernos como los que tenemos en Argentina, donde ellos creen el presidente que te dice yo los cuido, yo no, ¿qué van a hacer ustedes si el Estado no los cuida? Mamá fangulo, ¿viste? Yo no quiero que me cuiden nada. O sea, ¿no? Somos adultos, no necesitas que te estén cuidando. ¿Qué sé yo? No sé, habría que pensarlo un poco más, pero por ahí creo que andaría la cosa. Y que amen la Bien. lectura, lean, porque creo que en los libros es fascinante porque tenés la capacidad de sentarte de alguna manera a conversar con Platón, con Aristóteles, con los griegos, con los romanos, con Adriano, con Marguerite Yourcenar, que es una delicia leerlo. Lean a Alicia, por ejemplo, ¿no? En el País de las Maravillas. Hay tantas cosas fascinantes que aprovechen la vida, no pierdan un instante. Bueno, muchísimas gracias. Luego nos vamos a quedar seguramente hablando con la gente que nos estuvo acompañando. Pueden ver esto a través del canal Día L-OK. Un beso grande a todos.